El Banco Casocon de Tailandia llanza la campaña Condones pola confianza, na que a todos os clientes que piden unha hipoteca regalen os preservativos. Muy bien, pero que muy bien. Que llistos salieron estos tailandeses, ¿eh? E aquí, a que esperen? A que la xente non pueda pagar la hipoteca? Non. Hai que poner el remedio en antes de la enfermedad. Y lo más sensato, si te vas a meter nunha hipoteca que te va a durar toda la vida, ye que non tengas fíos, non vaya a ser que non seas capaz de cumplir los 100 para deixalo todo pagado e vayas deixallos la hipoteca de herencia. Non me extraña que de algunos rapacinos non quieran ni salir e haya que sacalos a la fuerza, por cesárea. Que sí. Que España é el país onde máis cesáreas se faen de la Unión Europea, que lle tanto como dicir del mundo mundial, y subiendo. Y anden las autoridades sanitarias, los médicos y la población en general encerriscaos por ello. La oposición que lle culpa al gobierno, lo normal. Los médicos non saben, non contesten, lo normal. Y la xente echando la culpa a los médicos, a los políticos y al gobierno, lo normal. Non. Lo que pasa lle que hasta agora de la que nacíes ya eres el heredero dunha casa, dun prau ou hasta dun horro. E hasta aí vale, podías tragar. Pero coimes, nacer con unha hipoteca debaixo el brazo non sería mejor polo menos con un pan? E claro, hai rapacinos que non son a salir ni con ventosa e non queda outra máis que abrir. E é que tiende a ser difícil venir al mundo en estos tiempos. De mano, lo de ser fío único tieneslo cuasi asegurado. Y claro, ¿con quién te engarres en casa? Con los que tienes a tiro, con topá y con tomá. Y eso casi siempre tiene consecuencias, y non bones precisamente. Por otra parte, es muy fácil también que te toque ser nieto único. Y home, eso tiene sus ventalles, pero tener que aguantar a 4 besucones deseándote la baba encima para que te suelten 4 perres... Después bien lo de ir a la guardería. Y eso tócate al poco nacer, porque claro, topá y tomá tienen de traballar muchas horas para pagar la hipoteca. Y na guardería non lle como en casa. ¿Qué va? Allí entamen a caete hostias en cuanto te descuides. Y pa encima, si te defendes llámente maltratador y llévente todos los hermanes a un sitio de esos donde te manden que dibuixes a la tu familia. Estos son papá y mamá. ¿Y dónde estás tú? Y tú, como ya es pequeño, pero non tonto, contestes pa fastidiar. Non son papá y mamá, ye papá tocándolle el culo a la vecina del tercero en el ascensor y yo estoy metido debaixo de la sofalda, por eso non se me ve. Y si dices esto, aunque sea verdad, todavía te pueden caer otro par de hostias. Vas pasando esos años como buenamente puedes, hasta llegar a la adolescencia, esa etapa en la que todo el mundo se emperra en tocarte los cataplines. Que si cómo te vistes, que si cómo te sientes, que tienes que estudiar, que non llegues tarde a casa, que recuelle el tu cuarto. ¡Ay, un suplicio! Y a la fin, después de años de tormento, nos que t'has obligado a facer el vago, a llevar la contraria a todos los mayores y a pasar los fines de semana nunes discoteques de les que sales ayorriau y medio sordo, fa este grande, namóreste y ala, a buscar hipoteca. Bueno, la xente para disimular dice que busca piso, pero no, que va. Lo primero que busca ye una hipoteca. Bones, queríamos mirar una hipoteca. Tiénenla a tipo fixo, variable, mixto o ascendente, de llarga o curtia duración, hasta el 100% del valor de la vivienda, con periodo de carencia o en sin él, con referencia al Euribor o a multidivises. Pare. Una de 600 euros al mes. Y después de un tiempo calellando per bancos y caixes de aforros y con la cabeza caliente, lo único que tienes claro ye que quieres una hipoteca de larguísima duración y del 120% del valor de la casa, por aquello de pagar al notario y los impuestos y el IVA y ya puestos mercar un coche para los próximos 20 años y colar una semana a desestresar a Cancún. Y firmes la hipoteca con la to parella hasta que la muerte vos separe. Y en sin falta casarse. Bueno, ya son dueños de una hipoteca, 250.000 euros a 80 años en cómodos cuotes de 600 euros al mes. Y entames a buscar casa en espiral. O dicho de otra manera, entames a buscar en el centro y fines en casa a Dios. Y gracias a Dios si topes de algo decente por esos perres. También hay ejemplares raros que son a vivir en sin hipoteca. Y eso y algo que non pueden soportar los banqueros.
y entamen a mandallos cartes y más cartes para que se metan nunha hipoteca puente. Un puente sirve para pasar de una oriella a otra en sin afogarse. Una hipoteca puente sirve para pasar de la casa del barrio al centro y del centro al barrio residencial, afogándose en una cómoda letra mensual. Y claro, aunque te resistas un tiempo, con todo el mundo al rodio tuyo falando de la so hipoteca, acaba entrándote un complexo de raro que merques una casa nueva y firmes una hipoteca y lo que sea. Pero si el banco non ya convencete, déxate apuntado y en cuantes que te xubiles, zas, envízcate con la hipoteca inversa. Buenos días, soy la xente Ramírez. Llamo para ofrecer una hipoteca que iba a solucionar la so viellera. Una hipoteca con la que va a poder colar para Benidorm todo el año. Non, se a mí Benidorm non me presta. Bueno, pues a donde usted quiera. Y vas para el banco a enterate y firmes un montón de papeles. Y entamen a llegarte unos cuantos euros al mes a cambio de quedarse ellos con la casa cuando mueras. Lo malo ye que puédate por pensar. Y si pienses que los bancos siempre ganen y que tú ya lleves con la hipoteca inversa 8 o 10 años, vas faciendo números y entama entrate un prullimiento cada vez que crucies un paso cebra o que sientes unos pasos 3 de ti pela noche, que puede darte hasta un infarto. Lo que mucho me extraña ye que todavía non hayan inventado les hipoteques centrifugadores. Y es decir, hipoteques que dean vueltes como el bombo la llavadora pues les distintas generaciones de una familia, estruxando, 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 hasta deixales seques. Bueno, non vou dar ideas, non vai a ser que me este escuchando botín. E agora, para afinar, vou davos un consello. Si vos vais facer con unha hipoteca, non selléis burros e pidile al banco ese de Tailandia, que polo menos los condones son gratis. Y si de la que los estáis usando pensáis que os los sacasteis gratis al banco, ¿para qué necesitáis fantasías eróticas? Aunque también es verdad que si non tenéis pensado tener niños, ¿para qué coño queréis una hipoteca? Que lle más cara, más llarga y todavía da más dolores de cabeza que un rapacín. Total, para non tener a nadie a quien deixala de herencia, pero bueno, non vou meterme na vida de los demás, que cada un faiga lo que quiera.